primero que quiero deciros es que para mí sigue siendo un privilegio inmerecido el dirigiros algo tan importante como es el mensaje del parte del cielo para todos vosotros. Por eso yo le pido que el Señor me ayude a presentar el tema de esta mañana, de forma que todos podamos salir ricamente enriquecidos. ¿Comenzamos? Yo sé que todos los que venimos a la iglesia venimos con un propósito claro. Venimos a encontrarnos con nuestro Dios porque queremos recibir las grandes bendiciones que Él siempre da. Pero ¿sabíais que cuando venimos a la iglesia tendríamos que venir para hacer 4 cosas más? Tendríamos que venir para aprender, porque eso demostraría el espíritu bueno con el que venimos. Tendríamos que venir para recordar, porque todos sabemos lo que pasa. Cuando uno aprende una cosa, si no la refresca, ¿qué sucede? Que se olvida. Deberíamos venir a reflexionar, porque todo lo que entra por este oído sale por este otro. ¿Y sabes cuál es el gran inconveniente? Que aquí dentro dura poco tiempo. Pero si nosotros, además de escuchar el sermón, reflexionamos sobre él, eso hará que el sermón dure más tiempo dentro y habrá cosas que se te queden grabadas para siempre. Y finalmente, y en cuarto lugar, deberíamos venir para decirle a nuestro Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros. Y queridos hermanos, esto es precisamente lo que vamos a hacer en esta mañana. Venimos y vamos a aprender, vamos a recordar, vamos a reflexionar y vamos a decirle a nuestro Dios, gracias por tus grandes misericordias. El tema que quiero presentaros en esta mañana, si yo tuviese que titularlo de algún modo, ¿sabes cómo lo llamaría? Un tema apasionante, porque vamos a hablar de algo que nos afecta a todos los que estamos aquí. Y el texto que me va a servir de base para hacer el análisis del tema que quiero presentaros se encuentra en un libro muy especial, que es el libro de Proverbios, que es el libro donde hay mucha sabiduría. Así que si vamos al libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 18, ¿qué es lo que leemos? Leemos lo siguiente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si yo te pregunto de qué nos habla este texto, tú me tienes que responder de la experiencia cristiana. ¿Y sabes qué es lo que más me interesa en este momento? Saber cómo lo interpretas tú. Porque hay 2 posibilidades. Que lo interpretes bien o que lo interpretes mal. Y yo no sé por qué será, pero sucede. Cuando tenemos 2 posibilidades de elección, siempre nos quedamos con la que no conviene, con la mala, con la que no es. Si me preguntas por qué pasa, yo no te sé responder, pero pasa. Pongamos un ejemplo. Imagínate que tenemos una cerradura cerrada. Y te dan 2 llaves, y te dicen, escoge una llave al azar, a ver si aciertas y abres la cerradura. Yo no sé lo que pasaría contigo, pero yo sí que sé lo que pasaría conmigo. Yo tengo claro que de las 2 opciones cojo, y la llave que cojo en primer lugar
no abrirá la cerradura. Y yo sé que alguno me puede decir, pero pastor, estos son probabilidades, esto es estadística, 50%. Quiere decir que si usted coge la llave así al azar, sin verla, unas veces acertará y otras veces fallará. Y la estadística nos dice que el 50% acertará y el 50% fallará. Yo te digo que la estadística a veces se equivoca. Mi índice de error va más elevado que el 50%. ¿Sabes que esto mismo pasa cuando vamos a la Escritura y nos ponemos a interpretarla? Uno puede interpretar el texto bíblico que quiera, puede interpretarlo bien o puede interpretarlo mal. Y yo te digo, ¿cuál es la estadística en la interpretación de los textos? Verás que siempre te quedarás con la interpretación inadecuada. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque tendemos a dejarnos llevar de las apariencias. Esto es un poquito lo que decíamos antes en la presentación. El mal de la lectura superficial de la Escritura hace que nos dejemos llevar de lo aparente, de lo superficial. Y siempre que nos dejamos llevar de lo que parece, tú te vas a equivocar. Muy bien. Vamos a verlo, esto que he hecho a modo de introducción en el texto que hemos leído y que nos va a servir de base para el análisis del tema que quiero presentaros, que repito, es apasionante. El texto, fijaos que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en una lectura superficial, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos imágenes, yo diría como muy gráficas, muy peculiares. Esas dos imágenes son la senda y la luz de la aurora, que es el amanecer. Bueno, fijaos, ¿cómo son las sendas? Las sendas son estrechas, pero atención, las sendas son largas. ¿Cómo son o qué podemos decir del amanecer? Que el amanecer es progresivo. Es decir, en el amanecer hay poca luz, pero va pasando el tiempo y la luz va creciendo y creciendo hasta que el día es perfecto. Es decir, la luminosidad es grandiosa. Tú ahora te pones por la mañanita al amanecer y dices, uy, qué poquita luz, pero a las 12 de la mañana tú no puedes abrir los ojos y mirar hacia arriba de la cantidad de luz que tienes. Hemos visto, o podemos ver en este texto, que en realidad nos habla de dos cualidades que tiene el creyente, o que debe tener todo creyente, que es la constancia y la progresión. Pero si te fijas bien en el texto, no nos dice nada ni de la cantidad de experiencia, ni de la rapidez en la que tenemos que alcanzar la madurez cristiana. Y ahora si cogemos todo esto y lo intentamos representar con una gráfica, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que representarlo de esta manera, con tres gráficas. ¿Y por qué tres gráficas? Bueno, el texto nos lo dice. Es que en cuanto a cantidad y en cuanto a rapidez en la madurez cristiana, el texto dice, eso no cuenta. Así que si no cuenta, quiere decir que dentro de la iglesia, dentro del creyente, se darán tres posibilidades. Aquellos que crecen rápido en la experiencia cristiana, aquellos que crecen normal y aquellos que crecen despacio o muy despacio. Esto no implica ningún problema. La Escritura no critica, no condena a aquel que va despacio. En la experiencia cristiana cada uno puede ir a su ritmo. Pero el texto bíblico sí que dice que debes tener dos cualidades. Y es que debe ser constante y debe ser progresiva tu experiencia. Y ya veis que aquí, en realidad, lo que hemos hecho
Mirad, aquí tenemos la mejoría cristiana y aquí tenemos el tiempo. Fijaos que todo va de menos a más, de menos a más, de menos a más. Y además hay constancia, puesto que esto en el tiempo se sigue alargando. No se termina en un mes ni en 2 meses, sino, no, es alguien que vive su experiencia cristiana 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20, y entonces uno va de menos a más. Esa es la representación gráfica del texto en una lectura superficial. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de los esquemas mentales. ¿Qué es un esquema mental? Un esquema mental es una construcción que hacemos aquí dentro para poder interpretar el mundo que nos rodea. Como nuestro mundo es complejo y diverso, tenemos que construir muchos esquemas mentales. Y dentro de esos esquemas mentales hay un grupo de esquemas que se llaman los esquemas religiosos. Construir un esquema es delicado, porque el esquema te va a condicionar cómo ves, cómo interpretas el mundo o todo lo que te rodea. Si tú construyes bien un esquema mental, ok, no hay ningún problema, y yo te digo, bravo. Pero si tú construyes mal un esquema mental, el problema es que no verás el mundo como es, sino que lo verás como el esquema te permite ver. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a poner 3 ejemplos, de forma que fijen lo que acabo de decir. Aquí tenemos, os voy a poner unas fotografías de nuestros pioneros. Este que tenéis aquí, ¿cómo se llama? Qué inteligentes que sois todos. Y si os pregunto la fecha del nacimiento y la fecha de muerte, seguro que también la sabéis. Muy bien, así tenéis que ser. ¿Quién tenemos aquí? A José Bates. ¿Quién tenemos aquí? A J.N. Andrews. ¿A quién tenemos aquí? Jaime White. ¿Y a quién tenemos aquí? A Elena de White. Si yo te pregunto qué es lo que tienen de característico estas fotografías, ¿y sabes cuál es lo que llama la atención? Por lo menos tendría que llamarnos a nosotros. Que ninguno se ríe. Todos están serios. ¿Y sabes por qué? Porque en aquel entonces había un esquema mental que decía: la seriedad es sinónimo de responsabilidad. Así que en las fotografías están serios no porque sean serios, sino porque ellos, cuando se ponen delante de una foto y alguien la ve, quieren mostrar que son personas responsables. Nosotros hoy no tenemos este esquema. Por eso, ¿qué es lo que hacemos todos cuando alguien nos quiere tirar una foto? Lo primero es... ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros tenemos otro esquema mental diferente. Nosotros creemos que la sonrisa es el sinónimo de la alegría, del gozo, de la ilusión. Y como somos cristianos, lo que queremos mostrar al mundo es que si no lo tengo en su plenitud, por lo menos lucho por tenerlo. Así que quiero ser un ejemplo bueno para todos y, pastor, que le voy a hacer una foto. Y cuando se acaba la foto, vuelvo a la normalidad. ¡Qué interesante! Segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Sabéis que las preguntas uno tiene que saber interpretarlas? Porque cuando uno no interpreta las preguntas, corre el riesgo de responder de forma inadecuada. Así que cuando alguien te haga una pregunta, antes de responder, tú tienes que pensar qué hay detrás de la pregunta. Porque si tú tienes en cuenta y sabes y descubres qué hay detrás de la pregunta, tu respuesta será ok. Muy bien, la pregunta que le hacen a Jesús es la siguiente: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?
¿Por qué le hicieron esta pregunta? Porque había un esquema según el cual se creía que la espiritualidad se demostraba haciendo sacrificios y pasándolo mal. Así que si una persona vivía cómodamente y disfrutaba de la vida, le decían, tú no eres espiritual. Por eso los discípulos preguntaron, oye, ¿pero por qué los discípulos de Juan, fíjate, ayunan, hacen sacrificios, hacen esto, y también los de los escribas y fariseos, pero tus discípulos no, comen, beben, viven, tienen vida normal, disfrutan? Pues vaya espiritualidad. Interesante. Tercer ejemplo, es otra situación que Jesús vivió en su ministerio. En un momento dado, él se encontró con un ciego de nacimiento. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que sus discípulos, no los fariseos, sus discípulos querían clarificar las ideas. Y entonces le preguntan a su maestro, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y uno vuelve a tener que preguntarse, ¿pero por qué preguntaron eso? Porque había un esquema que decía que la enfermedad era el resultado del pecado. Y aunque esto es verdad, cuando se interpreta adecuadamente, los judíos lo interpretaban muy mal. Si tú tenías una enfermedad, fuese la que fuese, es que tú has pecado. Y Jesús quiere romper ese esquema y dice, ni él ni sus padres. ¿Y esto todo a dónde nos lleva? A hacernos una pregunta. ¿Cuántos esquemas religiosos tenemos nosotros que están mal construidos? ¡Wow! A veces nosotros pensamos que lo tenemos todo claro. Y sin embargo, cuando empezamos a profundizar, empezamos a descubrir sorpresas. De que nosotros tenemos la idea, pero el enfoque no. ¿Cuántos de los esquemas religiosos tenemos nosotros que están mal construidos? Puede haber muchos, hoy no tenemos tiempo de analizarlos todos, ni yo tampoco sé, pero sí que vamos a tener tiempo para analizar nuestro texto de esta mañana. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. La hemos representado. ¿Recordáis las tres gráficas? Ya ha sido explicado. La hemos explicado y hemos dicho que este texto lo que intenta poner el énfasis es en dos cualidades: la constancia dentro de la experiencia cristiana y la progresión. Es decir, a mayor tiempo con el Señor, a mayor tiempo, mayor vida de iglesia, ¿qué pasa? Mejores tenemos que ser. Y aquí viene la gran pregunta. Esta interpretación, que no es un tema de los judíos, es un tema del cristianismo de hoy. ¿Esta interpretación es correcta? ¿Está bien hecha? ¿Sabes que este es un tema muy delicado? Porque este texto que tienes aquí genera un esquema mental religioso. Si tú interpretas bien el texto, quiere decir que forjarás un esquema correcto. Y entonces no tengo ninguna cosa que decirte porque todo estará bien. Pero si tú interpretas mal este texto, quiere decir que generarás un esquema religioso equivocado. Y esto te dará problemas. Te cerrará muchas puertas. Te generará muchos interrogantes en tu vida de creyente. Y finalmente transformará la ilusión en desánimo. Así que vamos a verlo. ¿Cómo saber si un esquema está bien construido o está mal construido? Y para responder a esta pregunta tenemos que hablar de las contradicciones.
Cuando tú tengas un esquema y lo apliques al diario vivir, a la vida, si te encuentras con contradicciones, ese es el indicio, la señal de que el esquema está mal construido. Pero si tú tienes un esquema y lo aplicas en el diario vivir y en lugar de contradicciones ves coherencia y que entra dentro de un todo en una armonía, te encuentras bien en el ánimo y en el progreso, eso significa que el esquema religioso está bien construido. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar. No os perdáis nada, porque veréis qué cosas más interesantes vamos a descubrir. Aquí vamos a coger, en lugar de las 3 gráficas que representan la experiencia general del creyente, vamos a coger una que es la mediana, la normal. ¿De acuerdo? Fijaos bien. Vamos a ver cómo este esquema que hemos dicho, esta interpretación que hemos hecho genera un esquema y este es el esquema. Vamos a ver cómo ese esquema se comporta cuando le ponemos a prueba en las cosas del día a día. Y fíjate qué cosa más de día a día que el pecado. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo Satanás tiene que atacar a un creyente? ¿Cuándo crees que lo hará con más fuerza? ¿Cuando comienza o cuando lleva muchos años de experiencia? No he entendido, pero no he entendido. A ver, ¿cómo? ¿Con el tiempo? ¿O al principio? Al principio. Al principio. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Quién escribió el libro de Proverbios y el texto que hemos leído de Proverbios 4:18? Salomón. Pues vamos a ver qué pasó en su vida. Dime, ¿cuándo Salomón tuvo las tentaciones más fuertes que le hundieron hasta abajo? ¿Cuándo empezó o cuando fue adulto y tenía muchos años de experiencia? Y uno tiene que decir cuando tuvo muchos años de experiencia. Vamos a ver David, un personaje importante que Dios dijo, este hombre es de acuerdo a mi corazón. ¿Cuándo David cayó más bajo? ¿Cuando empezó o cuando ya llevaba muchos años de andadura? Y tenemos que decir, cuando llevaba muchos años de andadura. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, para no alargar las cosas. Y vamos a coger en el caso de Pedro. ¿Cuándo Pedro cayó más bajo? ¿Cuando empezó o cuando ya estaba terminando su ministerio con Jesús? Y si somos honestos tenemos que decir, cuando tenía experiencia. Pero hay otra experiencia muy interesante que es el relato cuando Jesús se encuentra con María Magdalena porque ha sido cogida en fraganti adulterio. Fijaos, Jesús está enseñando en el templo y si leéis el texto os daréis cuenta que dice y todo el pueblo estaba escuchando a Jesús. Así que decir todo el pueblo no significa cada uno, pero sí una gran mayoría estaba allí con Jesús en el pórtico, en el atrio, bueno, donde sea. Allí estaban. Y entonces vienen ciertos fariseos con la mujer arrastrándole y le hacen la pregunta. Moisés dijo, ¿qué dices tú? Y Jesús callaba. Pero insistieron, no, aquí te hemos cogido, aquí no sales. ¿Qué dices tú? Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿A dónde quiero ir a parar? A la frase que recoge muy bien la Escritura, en el que dice, y todos, cuidado, no los escribas o fariseos que llevaron a la mujer, y todos comenzaron a marcharse. Pero se añade, comenzando por los más mayores. ¿Tú te das cuenta lo que el texto intenta decirte? Si vas al Espíritu Profecía, ella dice que en ese momento se produjo algo muy especial.
le forzaron tanto, le apretaron tanto a Jesús, que en ese momento todos se vieron delante del tribunal de Dios. Y delante de ese tribunal donde nadie puede ocultar nada, salió la verdad. Y la verdad es que los más mayores eran los que tenían más que ocultar. Por eso el texto dice, y todos se marcharon, comenzando por los más mayores. Querido hermano, el momento más difícil en la vida de un creyente no está en su comienzo, está en su final. Satanás, cuando tiene que atacar a un creyente, ¿cuándo crees que le va a atacar? ¿Cuando está fresco? ¿Cuando tiene el primer amor? ¿Cuando está recién bautizado? No. Satanás sabe cuándo atacar, cuando alguien está ya cansado, cuando alguien ha tenido mucho atrás. Entonces es el momento de atacar, porque es el momento cuando las caídas son mayores. Los años de experiencia no te libran de la tentación. Es el momento peor y es el momento cuando más se cae. Fijaos lo que dijo Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo te pregunto, este texto, ¿cuándo lo escribió Pablo? ¿Al principio de su conversión o casi al final de su ministerio? Y fíjate que Pablo dice, hoy yo tengo mucho cuidado, porque me doy cuenta de la realidad. Y es que cuanto más tiempo tengo en la andadura cristiana, más fácil que el enemigo me golpee y me machaque, y me tire y me hunda. Pablo lo dice, yo no quiero que habiendo sido heraldo para los otros, yo mismo venga a ser desechado. Aquí tenemos el esquema de la interpretación normal que se hace del texto que hemos leído como base. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fijaos que en una interpretación superficial, lo que estamos entendiendo es lo siguiente. Fijaos, cuando uno empieza... Aquí cero significa comienzas, te bautizas, tienes la experiencia con el Señor. Tu mejoría en principio es cero y el tiempo es cero. ¿Y qué sucede en este primer momento? Que pecas mucho. Fijaos, los pecados ¿hasta dónde son? Hasta abajo. Es decir, no lo propio de un creyente, sino como cuando no creías. Y además los pecados son muy frecuentes. Pero cuando pasa el tiempo, los pecados se empiezan a distanciar, cada vez se distancian y cada vez son menos graves, de forma que cuando vamos ya al final, en realidad pareciera que solo cometemos pecaditos pequeños. Este es el esquema que normalmente se tiene de la experiencia cristiana. La pregunta es, ¿este esquema es correcto? ¿Está bien o está mal? Porque el esquema lo que dice es que el peor momento para caer está aquí al principio. Y el mejor momento está aquí, cuando ya somos veteranos, cuando ya conocemos la Escritura, cuando ya pocas cosas nos falta por aprender. Hemos aprendido de la vida, hemos aprendido de la iglesia, hemos aprendido de todo. La pregunta es, ¿este esquema es correcto? ¿Está bien hecho? Bueno, ¿qué pensaríais vosotros? Pensad ahora en alguien, presidente de la Conferencia General, presidente de la División, presidente de la Unión, vuestro pastor, vuestros ancianos, vuestra gente más veterana que llevan 15, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia. Y ahora imagínate que esa persona
te dicen, oye, ha caído, ha pecado. Y fíjate cómo ha pecado, es decir, como si no conociese al Señor. Es decir, su pecado baja hasta lo más profundo. Imagínate que te dicen, fulanito, ¿sabes lo que ha hecho? No. Mira, se ha ido con un montón de mujeres. Pero además es que ha perdido la fe. Pero es que además ha matado, ha robado, se ha aprovechado de los débiles. Yo te pregunto, ¿qué pasa con tu esquema? Posiblemente tú digas, no, eso no es posible. Pero es que además si yo te digo, oye, que no es una caída de un momento, no, mira, eso se alarga en el tiempo, de forma que lleva 1 año, 2 años, 3 años fallando. Y después de los 3, de los 4, de los 5 años, no sé, bueno, hay una línea que no se ve en azul, es la recuperación. Y yo te pregunto, ¿eso es posible? Y tú me puedes decir, eso es posible si la persona no ha vivido la experiencia de la conversión. Porque si la persona está convertida, no puede hacer eso. ¿Cómo puede irse con un montón de mujeres? ¿Cómo puede matar? ¿Cómo puede robar? ¿Cómo puede aprovecharse del débil? No, eso lo hace uno que acaba de entrar en la iglesia, que todavía es del mundo. Pero un hombre que lleva 40, 50 años, un hombre espiritual, eso no lo puede hacer. Lo curioso es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque cuando vamos a la Escritura, ¿sabes que lo que yo he dicho es la experiencia de Salomón? Salomón es el hombre que más mujeres, que yo sepa, tuvo en la historia. 1000 mujeres. Yo no conozco a nadie que haya tenido tantas mujeres. Segundo, Salomón perdió la fe y fue y practicó la religión pagana. Pero es que en esa religión pagana, ¿qué se hacía? Se sacrificaban a los bebés. Si uno se dice, ¿cómo? El hombre más sabio de la tierra, que tuvo una experiencia maravillosa con Dios, participa de un culto pagano donde se matan a bebés. Salomón se aprovechó de los débiles. Ay, amigo mío, cuando Salomón se apartó de Dios, ¿sabes que la sabiduría, con la dirección divina, haces maravillas? Pero cuando no tienes la dirección divina, haces, ¿qué es lo contrario de maravillas? Haces lo peor de lo peor. Así que yo sé que si alguien se dice en la iglesia, fulanito, qué maravilloso, qué grande, qué espiritual. Oye, ¿tú te has enterado que se ha divorciado, que ha asesinado a no sé quién, que ha dejado la iglesia, que ha perdido? ¿Qué pasa con tu fe? Cuando uno hace un esquema religioso equivocado y uno lo confronta con la vida real, uno cambia la ilusión y la esperanza por desánimo. ¿Sabéis que en el tiempo del fin, la hermana White dice, muchos creyentes del sábado dejarán de creer porque el ejemplo que verán en la gente de experiencia no es la que ellos se pensaban? Lo que la hermana White está diciendo, cuidado con los esquemas religiosos mal construidos, porque te causarán heridas tan fuertes que te pueden destruir la fe. Y ahora vamos a la aplicación. Si yo ahora mencionase pecados fuertes y yo dijese, por favor, ¿pueden levantar la mano aquellos que los han cometido o los están cometiendo? Yo sé que nadie levantaría la mano. ¿Y sabes quiénes serían los últimos que los levantamos? Los mayores. Porque, ¿cómo voy yo a levantar la mano y decir, sí, yo he caído en esto, sí, yo en esto también, sí? Y me mirarán los jóvenes, los que están empezando, y dirán, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puede ser que el pastor
Eso que lo haga yo, sí, pero el pastor no puede caer. Ay, amigo, cómo los esquemas mentales religiosos mal construidos, cuánto daño nos hace. Porque en lugar de reconocer la realidad, la ocultamos. ¿Quién ha cometido esto? Yo no, yo no. Si fuéramos sinceros y no tuviésemos los prejuicios, veríais, ¿quién ha cometido esto? Veríais que las mayores manos que levantaríamos seríamos los mayores. Y eso demostraría la realidad. El momento más oportuno para que Satanás te ataque a ti, no es cuando comienzas, no es cuando estás fresco, no es cuando disfrutas del primer amor, sino es cuando empiezas a estar cansado y fatigado. Porque sabe que aún cansado y fatigado, a veces un empujón es suficiente para tirarle. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué sucede esto? Yo voy a intentar ir rápido, pero la rapidez yo espero que no condicione vuestra atención. Hay 4 puntos que en realidad explican por qué pasa lo que estamos hablando. Y los 4 puntos son estos. ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Segundo punto. ¿Qué pasa cuando las puertas se abren o no se abren? Tercer punto, ¿qué pasa cuando los límites empiezan a desaparecer? Y cuarto y último punto, ¿qué pasa cuando el deleite se convierte en una pesada carga? Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Sabéis que esto es una experiencia que tuvo Jesús con sus discípulos. Y Jesús en el Sermón del Monte dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Así que está hablando de los creyentes. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Jesús está hablando del ánimo del creyente. Y cuando el creyente pierde el ánimo, mira lo que sucede. ¿Qué sucedió? La oscuridad. ¿Y sabes lo que intento? Mira, aquí no se ve nada. Bueno, aquí en negro. ¿Sabes lo que intento representar? Lo que sucede en nuestras casas cuando salta el chivato. ¿Tú has estado alguna vez en tu casa por la noche y de pronto, ¡pum!, salta el chivato? Yo te pregunto, ¿qué ocurre? Que se va la luz. Y cuando se va la luz, si no tienes linterna, ni tienes otra luz, ni vela, ni nada, ¿qué haces? No puedes hacer nada. Así que uno se queda así. Bueno, a ver si viene la luz. Cuando el creyente pierde el ánimo, ¿sabes lo que ocurre? Que no hay nada que funcione en tu vida. Y la espiritualidad, no. La espiritualidad sin ánimo se queda bloqueada. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo sucede que un creyente pierde el ánimo? ¿Cuando comienza o cuando lleva unos años de rodaje? Y si somos honestos tenemos que decir, el ánimo decae cuando llevamos unos cuantos años de rodaje con el Señor. ¿Qué pasa cuando las puertas se abren o no se abren? ¿Sabes esto? ¿A qué me recordaba? ¿A qué os recuerda esta foto? A la película de Monstruos S.A. ¿Y sabéis qué era lo más importante de esa película? Las puertas. ¿Cuántas puertas había en la película? ¡Uy! Miles y miles y miles. ¿Tú sabes que en la vida sucede lo mismo? Cada decisión que tomas es una puerta que abres. Cada paso que das es una puerta que abres. Cada camino que emprendes es una puerta que abres. ¿Cuántas puertas hay en la vida del creyente? Miles y miles y miles. Pero tú sabías que todas las puertas que existen se pueden resumir a 2 puertas. Las puertas rojas y las puertas blancas. Las puertas rojas son las puertas que dicen prohibido, no abrir. Mientras que las puertas blancas son las que dicen, por favor, ábreme. ¿Por qué las puertas rojas no se pueden abrir?
Porque te ponen un lastre en tu vida. Te ponen peso y peso y peso. ¿Por qué las blancas hay que abrirlas? Porque generan madurez. Es decir, que cuando tú abres las puertas blancas, tú maduras, creces y te desarrollas en la experiencia cristiana. Pero cuando tú no abres las puertas blancas, tú no maduras. ¿Qué ocurre cuando tú abres las puertas rojas? Ay, que vas añadiendo peso a tu vida, de forma que el peso puede ser tan grande que digas, ya no puedo más. Y ahora, y tenemos que ser honestos, nadie tiene que responder delante de nadie, solamente piensa. La tendencia del ser humano es abrir las puertas que Dios nos dice, ábrelas. O la tendencia del ser humano es abrir las puertas rojas que Dios nos dice, no las abras. Y si somos honestos nos daremos cuenta cuántas puertas blancas que Dios nos dice, ábrelas, vete, sube, decídete. Decimos, no. Y las puertas que Dios dice, no las abras, por favor. ¿Cuántas veces por curiosidad las abrimos? A ver qué hay, a ver qué pasa, a ver qué se siente. Y no nos damos cuenta que cada vez que abrimos esas puertas es peso y peso y peso que ponemos en nuestra vida. Vamos a coger un texto que yo no sé por qué a veces no se interpreta bien. Jesús dice a los creyentes, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ya estamos. Dos posibilidades, interpretarlo bien, interpretarlo mal. Y cuando hay posibilidades de elección, ¿cuál es la tendencia? A interpretarlo mal. ¿Cuál es la interpretación que le damos? Si tú vas a Jesús, Jesús te quita la carga. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver. En el versículo 28 Jesús hace la invitación y en el 29 mirad lo que dice. Llevad mi yugo. Hombre, no habla de que yo te quito la carga. Lo que te dice es, lleva mi yugo y hallarás descanso para tu alma. Y el yugo de Jesús, fíjate lo que es. La paz, la mansedumbre es la paz y la humildad, la sencillez. Cuando un creyente vive en paz y es sencillo, tiene fuerzas para llevar las cargas que tiene detrás. Pero fijaos, hay otro texto que es muy bonito que empleamos también muy bien. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te has dado cuenta que no dice todo lo puedo porque Jesús me quita las cargas? No. Jesús lo que dice es que tú podrás llevarlo todo porque Dios te dará la fuerza. ¿Eso qué significa? Que cuando tú abres las puertas rojas, tú vas poniendo un lastre en tu vida que lo tendrás que llevar durante toda tu vida. ¿Has oído bien? La solución no está en quitarte el peso. La solución está en ser fuerte para llevarlo. Por eso hay gente que ha caído en vicios, supera el vicio porque está fuerte y cree que ha vencido el vicio. Y de pronto descubre que vuelve otra vez a caer. Y dice, Señor, ¿qué ha pasado? El problema es que has interpretado mal la experiencia que tienes como creyente. El peso que tú tienes atrás por abrir puertas rojas, siempre lo tendrás. La solución no está en que Dios te quita el bagaje que llevas, sino Dios te fortalecerá para que lo puedas llevar en paz y en armonía. ¿Cuándo pasa esto? Que en la vida hay demasiado peso para seguir adelante, cuando comenzamos o cuando llevamos años de experiencia con el Señor. Y si somos honestos tenemos que decir que eso sucede sobre todo cuando llevamos años de iglesia. Cuando los límites empiezan a perder, ¿qué ocurre? Si yo te pregunto, ¿qué ves aquí? Y tú dices, mira, no veo nada porque la foto está desenfocada. Tenéis razón. Pero ¿cómo se desenfoca una foto?
Una foto se desenfoca cuando empieza a perder los límites. Cuando un dibujo, un paisaje, lo que sea, no tiene límites, está difuminada. Pero cuando tú a esa foto difuminada, sin límites, le pones los límites, ¿qué ocurre? Que recupera el sentido. Y fijaos, la foto anterior era esta. La única diferencia es que antes no tenía límites y estaba difuminada, mientras que ahora tiene los límites. Queridos amigos, en la vida nos pasa lo mismo. Cuando tú pierdes los límites, fíjate, tu vida se difumina, tu vida pierde sentido, tu vida no sabes por dónde ir y todo se empieza a derrumbar. ¿Y sabes cómo se sabe que tu vida está totalmente desenfocada? Porque empiezas muchas cosas, pero no terminas ninguna. Pero es normal, porque cuando uno vive desenfocada, cuando uno ha perdido los límites, el problema es que no sabe dónde está. El Señor nos dio la ley, y en realidad cuando nos dio la ley, ¿qué pretendía darnos? Los límites. Así que la ley da sentido a la vida. Pablo llegó a decir, de manera que la ley, a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo vivimos la experiencia de que perdemos los límites? Me es igual, todo es relativo. Me han dicho esto, pero tampoco hay que ponerse así. Empezamos a quitar límites. Y entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando comenzamos o cuando llevamos años de experiencia. Y si somos honestos, tenemos que decir que eso se produce cuando llevamos años de experiencia. Y terminamos ya con el último punto, ya termino. Lástima que las fotos no son muy nítidas, pero esto pretende ser un helado, pero bueno, ¿eh? Bueno. Entonces yo no sé cuántos golosos tenemos en la iglesia, yo soy uno, que tengo que refrenarme, digo, no, un poquito sí, pero no mucho. Imaginad que yo os cito a todos, esta tarde no va a haber actividad, sino que os voy a invitar a todos a los mejores helados de todos los sabores, a las 6. Y ahora imaginad que solamente viene una persona. Seguro que pregunta, oye, ¿dónde están los otros? Pues no han venido, oye, pues nada. Y empieza a comer. Al sábado siguiente, cuando se encuentra con los hermanos, sobre todo con los amigos, con los compañeros, ¿qué va a preguntar? Oye, tú, ¿pero cómo no viniste el sábado? Bueno, es que mira, no, la que te perdiste. Es decir, cuando hacemos algo que nos gusta, no nos importa que los demás no estén. Pero imagínate que la invitación no es a tomar helado. Hermanos, mañana, por la mañana, vamos a hacer una limpieza de iglesia. Y solamente viene una persona, solo vienes tú. Tú vas a preguntar lo mismo que preguntaste con los helados. Oye, ¿dónde están los demás? El problema es que el tono no va a ser el mismo. Y cuando la semana siguiente tú te encuentres con tus compañeros y les vuelvas a hacer la pregunta a ellos, ¿dónde estuviste el sábado pasado? El tono no va a ser lo mismo que el anterior. Tú no le vas a decir, uy, la que te perdiste. Tú le vas a decir, tú eres un desgraciado. Mientras yo aquí currando, tú disfrutando. Así se vive la vida, ¿eh? Anda. Y esto nos hace plantearnos una cosa, trabajar en la iglesia, que es un disfrute, un deleite o una carga. ¿Sabes a dónde quiero llegar? A esta fotografía que no sé qué tal se verá aquí. Bueno, sí, se ve. Vosotros no habéis escuchado nunca a alguien que dice, oye, yo cuando venga el Señor, aunque sea el portero, me conformo, pero por la parte de dentro, claro, por la parte de dentro. Yo estaré en el cielo, aunque sea el portero, estaré feliz. Mira, ¿por qué decimos eso?
Porque ahora en la mentalidad que tenemos es, lo único que me interesa es estar. No me preocupa lo que tengo que hacer. Aunque sea el portero, el barrendero, me es igual, pero estoy. ¿Sabes que el Espíritu de Profecía hace una declaración muy interesante? Dice, la iglesia es la antesala del cielo. Es decir, que si tú estuvieses en otro planeta y tuvieses que venir a la Tierra, seguro que tú dirías lo mismo que dicen algo con el cielo. Es decir, tú dirías, mira, yo con estar dentro de la iglesia me es igual hacer lo que tenga que hacer. Porque desde fuera tú te das cuenta que la iglesia es el arca que te dará la salvación. Ahora, ¿qué ocurrirá de verdad? Porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que sucederá. ¿Qué pasará en el cielo cuando llevamos el espíritu que tenemos aquí y resulta que el Señor te dice, oye, que tú entras, pero serás el portero y el barrendero del cielo? ¿Sabes lo que pasará? Lo mismo que pasa hoy en la iglesia. Como el portero y el barrendero. A ver, ¿qué hacen los demás? Ah, los demás no son barrenderos ni porteros. ¿Y por qué yo sí? No, esto no me parece justo. Por favor, reclamo el juicio divino para que se analice mi situación. Hermanos, el gran problema es el espíritu que tenemos mientras vivimos la andadura cristiana. Nosotros pensamos que estar en la iglesia es bueno si no tengo que hacer lo que no me gusta. Pero si tengo que hacer cosas que no me gustan, la iglesia es malísima. Y yo ahora pregunto, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuando uno empieza o cuando uno lleva de años en la iglesia? Y es curioso porque cuando uno lleva poco tiempo en la iglesia no le importa barrer, limpiar o fregar. Pero cuando uno lleva unos cuantos años dice, oye, mira, yo ya no estoy para esos trotes, ¿sabes? Yo termino. Y quiero terminar con dos imágenes para que podamos pensar. Imagínate que entrase una guerra civil en España ahora. Una guerra civil. ¿Sabéis que cuando comienza una guerra civil, lo normal que aparezcan son los heridos y los muertos? Ahora yo pregunto, ¿quién de los que están aquí se atreverían a criticar a los heridos y a los muertos de guerra? Nadie. Es más, en una guerra los heridos y los muertos son admirados por todos. ¿Hacemos la aplicación? La Escritura nos dice que todos los creyentes estamos en guerra. Y ahora yo te pregunto, en la guerra espiritual como en la guerra de fuera, cuando el enemigo quiere matar, ¿dónde pone más énfasis? ¿En matar a soldados rasos o en matar a coroneles y a generales? En las batallas, si tú matas a los mandos, la guerra se termina. Si tú matas a soldados, la guerra continuará. ¿Tú sabes que en la guerra espiritual sucede lo mismo? Satanás lo que busca es matar a mandos. ¿Y quiénes son los mandos? La gente que lleva muchos años en la iglesia. Porque sabe que cuando mata a la gente veterana, la gente que empieza porque tiene un mal esquema, se desanima y abandona. Interesante. La segunda cosa para pensar es cómo interpretar el texto de esta mañana. Porque hemos dicho que lo interpretamos mal. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Porque el texto dice lo que dice. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, el texto no nos habla de la experiencia humana. El texto nos habla de la obra divina para salvar al pecador. ¡Qué interesante! ¿Tú has oído alguna vez que Dios escribe recto con renglones torcidos? Y uno se dice, ¿cómo es posible que Dios pueda salvar a un Salomón después de haber hecho lo que hizo? Y Dios dice, ¿cuál es el problema?
Es que yo no puedo salvar a quien quiera salvar. Y Dios nos dice a todos, mi obra hace que la senda del justo sea como la luz de la aurora, que va increciendo hasta que el día es perfecto. No te equivoques, el texto no intenta reflejar tu experiencia humana. Tu experiencia es de caída, y cuanto más años tienes, más caes y más profundo. El texto lo que te muestra es la grandiosidad de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios, que es capaz de hacer que tú, que no te lo mereces, de yo, que no me lo merezco, hacer una experiencia bonita que termina en la culminación de una salvación. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios? Porque su salvación no depende de lo que tú haces, sino de lo que Él ha hecho. Que Dios nos ayude y nos bendiga para saber descubrir en los textos bíblicos el mensaje que Dios quiere darnos. Que así sea. Inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.